El hombre que desafió a Dios. En el corazón vibrante pero intolerante del siglo XVII, entre los canales de Ámsterdam y las sombras aún frescas de la Inquisición europea, nació uno de los pensadores más radicales, solitarios y peligrosos que haya conocido Occidente, Baruch Spinoza. Su nombre, incluso hoy, sigue resonando como un eco sagrado y profano al mismo tiempo. Fue el filósofo que no solo se atrevió a pensar más allá de los límites impuestos por la religión, sino que tuvo el coraje de vivir conforme a ese pensamiento, enfrentando la marginación, el abandono, el silencio y la condena. Spinoza no solo desobedeció los dogmas, los desmanteló desde dentro, con la precisión de un cirujano y la pasión de un profeta sin templo. La jaula del dogma, Ámsterdam y la comunidad judía del siglo XVII. En ese entonces, Ámsterdam era un refugio para los judíos sefardíes que huían de la brutal represión en España y Portugal. Era una ciudad de relativa tolerancia, pero esa tolerancia tenía límites definidos por la supervivencia. La comunidad judía vivía en una especie de pacto tácito con las autoridades holandesas. Podían conservar su fe, su idioma y sus costumbres, siempre y cuando no desafiaran públicamente el cristianismo ni promovieran ideas heréticas. Dentro de ese delicado equilibrio, el pensamiento debía mantenerse cautivo. La fe era tanto identidad como escudo. Cuestionarla, siquiera rozarla con la duda, equivalía a poner en peligro no solo la propia vida, sino la frágil estabilidad de toda la comunidad. Spinoza nació en ese mundo. Educado en la tradición judía, absorbió desde joven la mística, los textos bíblicos, el Talmud, la ley y las restricciones que moldeaban cada aspecto de la vida. Pero algo ardía dentro de él. No era rebelión por rebeldía, no era simple desobediencia adolescente. Era sed de verdad, un fuego filosófico que comenzaba a consumirlo desde las entrañas. Mientras otros recitaban escrituras, él preguntaba, ¿quién escribió esto? ¿Por qué? ¿Qué significa realmente Dios? ¿Qué pasa si no hay castigo? ¿Y si el alma no es inmortal? ¿Y si estamos solos en este universo infinito? La excomunión, el precio de pensar por cuenta propia. A los 23 años, Baruch fue excomulgado de su comunidad con una maldición tan feroz que aún estremece leerla. No fue una simple expulsión, fue una declaración total de muerte social y espiritual. Nadie debía hablarle, nadie debía ayudarle, nadie debía siquiera leer sus escritos. Fue maldito por todos los días de su vida. Aquella sentencia no venía de fanáticos incultos, sino de una comunidad aterrorizada por lo que representaba. Un hombre que había dejado de temer al castigo divino, que no se arrodillaba ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no pedía permiso para pensar. Pero Spinoza no respondió con odio ni con fanatismo inverso. No levantó una bandera, no fundó una nueva secta, no buscó venganza. Se retiró. Vivió en silencio, tallando lentes ópticos para sobrevivir, escribiendo por las noches, perfeccionando su pensamiento en la más extrema soledad. Nunca buscó la fama ni la polémica. Era un hombre libre, y esa libertad, una libertad que no necesitaba ser aplaudida, lo convertía en el mayor hereje de todos. El escándalo de una filosofía sin miedo. Lo que escandalizó a las religiones no fue solo lo que Spinoza decía, sino cómo lo decía, y desde dónde. Mientras muchos críticos de la religión atacaban desde la emoción, él desarmaba el sistema con la lógica de un geómetra. Su pensamiento era ordenado, lúcido, frío como una hoja afilada. Y sin embargo, cada afirmación era una bomba existencial. Dijo que la Biblia debía leerse como cualquier otro libro. Que no fue dictada por Dios, sino escrita por hombres con agendas políticas. Que no había milagros, ni elección divina, ni pueblo elegido. Que el alma no es inmortal como la religión la describe. Y, quizás lo más atroz, que Dios no es una persona, no escucha, no premia, no castiga. Que Dios es simplemente la totalidad del universo, el orden de la naturaleza. Que no existe nada fuera de la naturaleza, y por lo tanto, no hay nada fuera de Dios. Para las autoridades religiosas, judías, cristianas o musulmanas, estas ideas eran veneno. Spinoza no solo negaba a su Dios, redefinía a Dios hasta hacerlo irreconocible. Lo despojaba de atributos humanos, lo desnudaba del relato bíblico,
lo fundía con el universo y lo devolvía como una necesidad lógica, no como un ser con voluntad. Pero lo más peligroso no fue su crítica a la religión, sino su afirmación radical de la libertad humana. Spinoza no escribió para destruir la fe, sino para liberar al pensamiento. No quería construir otro dogma, sino abrir el camino hacia una vida guiada por la razón, la ética y la comprensión profunda del ser. Y en esa afirmación de libertad interior, su mensaje era más poderoso que cualquier sermón. El inicio de una transformación imparable. Con Spinoza comienza algo nuevo, la secularización del pensamiento, la autonomía de la filosofía, el derecho a cuestionar todo. Su figura es un umbral, detrás de él están los siglos oscuros, delante de él la lenta gestación de la modernidad. Fue odiado, sí. Ignorado por muchos. Condenado. Pero también fue la chispa silenciosa que encendió un incendio intelectual que ni el poder de las iglesias ni los reyes pudo apagar. Spinoza no gritó, no alzó la voz. Pero su pensamiento sigue rugiendo en lo más profundo de la conciencia moderna. En cada duda, en cada pregunta honesta sobre la existencia de Dios, sobre la libertad, sobre la moral, sobre el sentido de la vida, hay una sombra serena que nos observa desde el exilio, Spinoza. El hombre que desafió a Dios, y sobrevivió. No con espadas. No con rezos. Sino con ideas. Ideas que no buscan consuelo, sino verdad. Ideas que no temen destruir el templo, si es necesario, para que el alma pueda respirar al fin sin cadenas. ¿Un libro sagrado o un texto político? Hay libros que consuelan, otros que iluminan. Algunos siembran esperanza y otros manipulan las raíces más profundas del miedo. Pero hay un libro, uno solo, que ha pretendido ser la voz de lo eterno, la palabra incuestionable, la guía absoluta de la humanidad. Ese libro es la Biblia. Para millones, es el centro de toda moral, de todo destino, de toda verdad. Pero para Baruch Spinoza, ese libro no era una revelación divina, era una construcción humana, tejida entre pasiones, guerras, intereses políticos y la necesidad desesperada de controlar al otro a través del miedo al castigo y la esperanza en la salvación. En este capítulo, entraremos al abismo que Spinoza abrió con su mirada crítica. Nos enfrentaremos, no a un simple libro, sino al mito más persistente de Occidente. Lo desnudaremos con el bisturí de la razón, revelando sus contradicciones, su origen fragmentado, y su oscuro papel como instrumento de dominación. Lo que sigue no es una crítica superficial, es una demolición existencial. El mito sagrado y su fractura. Spinoza se atrevió a decir lo impensable: la Biblia no fue escrita por Dios. No fue dictada desde el cielo a santos iluminados. No descendió como maná espiritual desde los cielos. Fue escrita por hombres. Hombres con lenguas, con errores, con ambiciones, con odios y esperanzas. Fue escrita en épocas de guerra, en tiempos de exilio, entre ruinas y reconstrucciones de imperios. Fue escrita para afirmar un poder, para justificar una conquista, para preservar una identidad, para sembrar miedo y también para construir sentido. Pero nunca fue, según Spinoza, una revelación pura, ni un mensaje divino, sino una arquitectura de palabras nacidas en la arena caliente de la política tribal y la incertidumbre existencial. Spinoza no odiaba la Biblia. La estudió profundamente. La conocía mejor que muchos de sus críticos. Y fue precisamente ese conocimiento lo que lo llevó a dudar, a ver las costuras, los parches, las versiones en conflicto, los silencios sospechosos, las repeticiones extrañas, las contradicciones crudas. ¿Cómo podía ser perfecta una obra que presentaba a Dios como un ser vengativo en un libro, y como un Padre misericordioso en otro? ¿Cómo podía ser verdad revelada una historia que se reescribía para servir a los nuevos amos del poder? ¿Cómo podía ser eterna una palabra que dependía de intérpretes humanos, de traducciones, de decisiones arbitrarias sobre qué incluir y qué desechar? La polifonía de los intereses, múltiples autores, múltiples visiones. La Biblia es un libro compuesto, fragmentado, diverso. Está tejida de voces múltiples. No hay una sola autoría, no hay una sola visión teológica coherente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que encontramos es una guerra de relatos. Y cada relato obedece a una época, a una crisis, a un interés. Spinoza,
con la mirada del filólogo y la mente del filósofo, identificó esas grietas. ¿Cómo se explica que en los libros históricos, como Samuel o Reyes, haya duplicaciones de eventos con versiones distintas? ¿Cómo se entiende que el Pentateuco, atribuido tradicionalmente a Moisés, narre su propia muerte con detalle? ¿Por qué hay leyes que se contradicen abiertamente dentro del mismo corpus? ¿Cómo se justifica que profetas como Isaías y Jeremías presenten visiones radicalmente distintas del futuro de Israel y del papel de Dios en la historia? La única respuesta racional, y Spinoza la sostuvo sin temblar, es que la Biblia no fue un dictado celestial, sino un colás humano. Sus autores no escribieron en trance, sino desde el fango de la política. Algunos querían preservar la identidad nacional ante la invasión extranjera. Otros buscaban justificar la supremacía de los sacerdotes o de los reyes. La Biblia fue, en muchos sentidos, un documento de propaganda, una herramienta de construcción ideológica. Y eso no la hace inútil, pero sí profundamente humana, falible y, sobre todo, interesada. Revelación y control, el Dios que exige obediencia ciega. Pero Spinoza va aún más allá. Para él, el problema no era solo que la Biblia fuera humana. El verdadero escándalo estaba en cómo había sido usada, como un arma para domesticar la mente y someter la voluntad. La revelación, ese acto supuestamente milagroso en el que Dios se comunica con la humanidad, era para Spinoza una invención estratégica. Una fórmula perfecta para que ciertos hombres reclamaran autoridad absoluta sobre otros, sin necesidad de demostrarla, simplemente apelando a lo incuestionable. Dios me lo dijo. Esta es la frase más peligrosa del mundo, según Spinoza. Porque no admite debate, no acepta matices, no tolera la razón. Desde esa supuesta revelación, las religiones impusieron leyes, condenaron a muerte, justificaron imperios, quemaron libros, censuraron mentes. No bastaba con creer, había que obedecer. La desobediencia no era solo un error, era un pecado. Y el castigo no era terrenal, era eterno. ¿Y quién se beneficiaba de ese miedo? Los intérpretes de la supuesta palabra divina. Los sacerdotes, los rabinos, los pastores, los reyes ungidos. Ellos se colocaban como intermediarios entre el pueblo ignorante y el Dios invisible. Ellos decidían qué era verdad, qué era herejía, qué se podía pensar y qué debía ser castigado. Y así, la Biblia se convirtió en una cadena invisible, una prisión espiritual que operaba desde dentro del alma, sembrando culpa, miedo y resignación. La rebelión silenciosa, pensar sin permiso. Spinoza propuso una alternativa peligrosa, leer la Biblia como cualquier otro texto. Sin miedo. Sin reverencia ciega. Leerla como leeríamos a Homero, a Platón, a Heródoto. Con ojo crítico, con conciencia histórica, con libertad. Esta propuesta parecía simple, pero era revolucionaria. Porque abría la puerta a que cada ser humano pudiera pensar por sí mismo, sin necesidad de gurús espirituales, sin cadenas de autoridad. Para Spinoza, la verdadera religión no era obedecer mandamientos sin entenderlos, sino vivir éticamente desde la comprensión de la naturaleza y la necesidad racional. No se trataba de arrodillarse ante un texto, sino de elevar el espíritu a través del conocimiento. No se trataba de temer a Dios, sino de amar la vida, de entender el orden natural, y de actuar con justicia y alegría. Y es precisamente por eso que su pensamiento sigue siendo tan incómodo. Porque nos obliga a preguntarnos qué tanto de lo que creemos viene de una fuente auténtica, y cuánto fue implantado en nosotros por el miedo, por la costumbre, por el deseo de pertenecer. Nos fuerza a cuestionar, no solo la Biblia, sino todo lo que consideramos sagrado. Y en ese cuestionamiento, hay dolor, sí, pero también hay una promesa, la de una libertad que no depende de ningún dogma. Un nuevo génesis, del mito al pensamiento. Así termina este capítulo, no con un juicio total sobre la Biblia, sino con un giro esencial, dejar de verla como un oráculo infalible, y empezar a leerla como un testimonio humano, complejo, contradictorio, profundamente histórico. En ese gesto, Spinoza no destruye el valor del texto, sino que le devuelve su verdadero rostro, uno que puede ser amado sin ser adorado, comprendido sin ser temido. Este es el nuevo génesis que propone Spinoza, el nacimiento del pensamiento libre, el inicio de una vida ética sin necesidad de mitos,
El florecimiento de una espiritualidad que no necesita mentiras para sostenerse. Porque, al final, la verdadera fe, si existe, no se impone desde un libro, sino que emerge del alma que se atreve a vivir con verdad, aun cuando esa verdad lo lleve a enfrentar al mundo entero. Y ese, justamente, fue el camino de Spinoza. El hereje. El exiliado. El filósofo que, al negarse a adorar la mentira, nos enseñó el arte de pensar. Dios redefinido la naturaleza como divinidad. En algún rincón oscuro de la historia del pensamiento humano, hubo un hombre que osó mirar al cielo, no para suplicar, sino para redefinir el concepto más sagrado que ha parido la mente, Dios. Ese hombre fue Baruch Spinoza. Mientras multitudes doblaban las rodillas ante un trono celestial, él se atrevió a decir que ese trono estaba vacío, que no había un juez supremo en las alturas, que no existía un Dios hecho a la imagen del poder humano, sino algo infinitamente más profundo, más terrible y a la vez más sublime, la naturaleza misma. Este capítulo es una caída libre. Aquí se derrumban las estructuras metafísicas heredadas de siglos. Aquí no queda piedra sobre piedra del Dios de las religiones monoteístas. Aquí Spinoza libera a la divinidad del antropomorfismo, del castigo, de la recompensa, del ego humano proyectado al infinito. Dios ya no es un sujeto que ama, que odia, que escucha, que interviene. Dios no tiene barba, ni ojos, ni trono, ni preferidos. Dios, según Spinoza, es el todo. Es la sustancia infinita. Es la totalidad de lo que es, ha sido y será. Es la naturaleza, y nada existe fuera de ella. De un Dios juez a una divinidad inmanente. La idea de un Dios personal, ese que bendice y castiga, que elige pueblos, que interviene en la historia humana como un emperador cósmico, fue, para Spinoza, una proyección del miedo humano. Una forma de gobernar a través de la esperanza y del terror. No porque las personas sean malvadas, sino porque están desesperadas por encontrar sentido al dolor, consuelo ante la pérdida, una explicación ante lo inexplicable. De esa desesperación, de esa vulnerabilidad existencial, nació un Dios hecho a imagen del hombre. Un Dios que juzga porque el hombre teme ser juzgado. Un Dios que escucha porque el hombre no soporta el silencio del universo. Spinoza destruyó esa ilusión. Y lo hizo con una lucidez que roza lo insoportable. Para él, Dios no es alguien que está fuera del mundo, sino el mundo mismo. Dios no es un otro, sino la esencia misma de todo lo que es. No es un creador separado, sino la causa inmanente de todo lo existente. Este giro es más que un cambio filosófico, es una revolución ontológica. Ya no hay un más allá, no hay una voluntad externa que dirija nuestros destinos. Solo hay la necesidad eterna de la naturaleza, que se despliega en infinitas formas, y entre ellas estamos nosotros, breves, conscientes, trágicos, maravillosos. Deus ibe natura, Dios o la naturaleza. Spinoza resume su visión con una fórmula que arde, Deus ibe natura. Dios, o la naturaleza. No son dos cosas. No es que Dios se esconda en la naturaleza, o que la habite desde dentro. No, Dios es la naturaleza, y la naturaleza es Dios. Todo lo que existe, cada hoja que cae, cada galaxia que gira, cada pensamiento humano, cada grano de polvo en el rincón de una casa olvidada, todo es una expresión de esa sustancia única e infinita. Esto no es panteísmo ingenuo. No es decir que Dios está en todo. Es más radical, no hay nada fuera de Dios, porque nada puede existir fuera de la naturaleza misma. Esta idea golpea la noción tradicional de trascendencia. No hay un Dios que actúe desde fuera del mundo. No hay milagros que suspendan las leyes naturales, no hay plegarias que modifiquen el curso del cosmos. Todo ocurre según un orden eterno y necesario, y ese orden es divino. Este concepto duele. Porque anula la idea de un Dios que te ama, que te escucha, que te perdona. Pero también libera. Libera del chantaje emocional, del temor al castigo, del narcisismo religioso. Ya no hay que temer a Dios, porque todo lo que ocurre es parte de Él. Ya no hay que rogarle, porque Él no elige ni discrimina. Ya no hay que adorarlo desde la ignorancia, sino entenderlo desde la razón. El fin de la oración y de los milagros. Si Dios es naturaleza, ¿qué sentido tiene la oración?
¿Qué significa pedirle a una ley física que se suspenda para mi beneficio personal? ¿Qué sentido tiene arrodillarse ante el rayo si el rayo es simplemente electricidad descargándose según las leyes de la atmósfera? Para Spinoza, rezar es confundir la necesidad natural con el capricho humano. Es no entender la perfección inmutable del todo. El rayo no castiga. El mar no premia. La enfermedad no distingue entre buenos y malos. Y sin embargo, todo eso es divino, porque todo está inserto en el mismo tejido del ser. Los milagros, para Spinoza, no existen. Lo que llamamos milagro es simplemente ignorancia de las causas. El verdadero milagro no es que algo rompa las leyes naturales, sino que el universo tenga leyes tan armoniosas, tan constantes, tan necesarias. Si hay algo digno de asombro, no es que el mar se abra, sino que el mar obedezca invariablemente a principios físicos que podemos comprender. Entonces, ¿qué nos queda? Si no hay milagros, si no hay oración, si no hay salvación eterna ni intervención divina, ¿no estamos solos, desnudos, abandonados en un universo indiferente? Spinoza responde con una afirmación feroz de la vida: no estamos solos, estamos dentro de Dios. Somos una parte del todo. Somos el todo pensándose a sí mismo en una de sus infinitas formas. Y esa conciencia, esa comprensión, no es desesperación. Es libertad. Una fe sin dogmas, la beatitud racional. Spinoza no fue un ateo, sino un místico de la razón. No buscaba destruir la religión, sino liberarla del miedo, de la superstición, del autoritarismo. Su fe era más profunda, porque no dependía de promesas ni de amenazas, sino de la comprensión del orden universal. Para él, el camino hacia la libertad espiritual era la filosofía, no el ritual. Era la comprensión clara y distinta de la realidad. Era aceptar que todo lo que ocurre necesariamente, y que el bien supremo no es la obediencia ciega, sino la alegría de entender. Esta visión genera una transformación radical. Ya no se vive esperando premios ni temiendo castigos. Se vive con la certeza de estar donde uno debe estar, dentro del todo, como una ola en el océano eterno de la existencia. La muerte deja de ser un castigo. El sufrimiento deja de ser una prueba. La vida ya no es un examen divino, sino una expresión temporal de una necesidad infinita. Y desde esa comprensión nace una nueva ética. No se trata de cumplir mandamientos por temor, sino de vivir conforme a la razón, de amar el orden del universo, de actuar desde la comprensión, de cultivar la alegría de existir. Esa es la verdadera beatitud para Spinoza, un estado de claridad, de serenidad, de comunión con la totalidad. No una promesa de otro mundo, sino una forma luminosa de habitar este. El escándalo final: ¿y si Dios no nos necesita? La mayor herejía de Spinoza fue decir, con serenidad, que Dios no necesita al ser humano. No nos creó por amor. No nos castiga por pecado. No nos espera al final de los días. Simplemente somos, como todo lo que es, una manifestación pasajera de su infinitud. Esto puede parecer frío, pero en realidad es una fuente inagotable de dignidad. Ya no somos esclavos de un plan incomprensible, sino partes activas de una totalidad gloriosa. Y quizás ahí, en ese vértigo final, Spinoza nos ofrece una revelación más grande que cualquier visión profética, que la divinidad no está fuera de nosotros, sino en nosotros, que no necesitamos mediadores, ni altares, ni templos, porque el templo es el universo mismo, y cada instante vivido con comprensión y amor es una plegaria que se responde sola. Dios no es un monarca. Es el ser. Es el todo. Es la naturaleza. Y nosotros, breves, frágiles y luminosos, somos parte de ese todo. Comprenderlo no es negar a Dios. Es, quizás, por primera vez en la historia humana, comenzar a entenderlo. El miedo como instrumento de control. Como las religiones usan el temor para dominar. Hay verdades que no se pronuncian sin temblar. Verdades que desmantelan estructuras, que incendian templos mentales, que desgarran el tejido emocional de nuestras más hondas convicciones. Esta es una de ellas. La religión, lejos de ser un camino hacia la libertad espiritual, ha sido, y sigue siendo, uno de los instrumentos más eficaces de control jamás concebidos por la mente humana. Y su combustible principal no es el amor,
ni la esperanza, ni la búsqueda del bien. Es el miedo. Sí. El miedo. Ese temblor en el estómago cuando alguien dice te vas a condenar. Esa angustia nocturna que se esconde en el alma infantil ante la imagen de un infierno eterno. Ese sudor frío cuando se duda de la fe que se nos inculcó desde la cuna. Ese vacío existencial cuando se pregunta, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si ardo para siempre por pensar libremente? El miedo no es un efecto colateral de la religión. Es su fundamento estructural, su argamasa psicológica, su prisión emocional. Baruch Spinoza, con su mirada implacable, no se detuvo ante esta maquinaria de dominio. No retrocedió ante los truenos del dogma. Lo dijo con una claridad que todavía incomoda a creyentes y a instituciones. La religión organizada ha convertido la relación con lo divino en una estrategia de poder. Ha secuestrado el alma humana en nombre del más allá, para manipularla en el más acá. Y lo ha hecho, sobre todo, a través del terror. El infierno y el paraíso, la cadena y la zanahoria. La narrativa es sencilla, efectiva y casi universal. Si obedeces, recibirás la dicha eterna. Si desobedeces, sufrirás tormentos sin fin. El cielo y el infierno no son solo relatos míticos. Son arquitecturas psicológicas diseñadas para condicionar la conducta, moldear la conciencia y someter la voluntad. Son los barrotes dorados y las cadenas ardientes con las que se construye la celda del alma. Este chantaje emocional, porque eso es, en esencia, no deja espacio para la libertad auténtica. Porque si el amor a Dios está motivado por el temor al castigo, entonces no es amor, es servilismo disfrazado. Si la virtud nace del pánico, no es virtud, es obediencia condicionada. Si la fe depende de un premio eterno, no es fe, es una inversión egoísta. La amenaza del infierno es la más cruel de todas las invenciones humanas. ¿Qué puede ser más devastador que imaginar un lugar de sufrimiento eterno, un lugar del que no hay salida, donde no existe la redención, solo el castigo perpetuo? Es una tortura psicológica codificada como doctrina, un recurso desproporcionado que ha llenado de angustia a millones durante siglos. Y sin embargo, se le enseña a niños. Se predica desde púlpitos. Se inscribe en libros sagrados con tinta de fuego y miedo. El paraíso, por su parte, es el premio prometido, la caricia envenenada. Una utopía que sirve para justificar el sufrimiento actual. Sufre ahora, calla ahora, aguanta ahora, que tu recompensa llegará después. Así, el dolor social, la injusticia estructural, la opresión económica o política se disfrazan de pruebas divinas, y la sumisión se convierte en virtud. El paraíso es el silencio impuesto al grito, la venda sobre los ojos del oprimido. El poder de los líderes religiosos, arquitectos del miedo. A lo largo de la historia, los líderes religiosos no han sido simplemente figuras espirituales. Han sido ingenieros del temor colectivo, maestros en el arte de manipular la esperanza y el horror. Con palabras suaves y túnicas sagradas, han construido imperios. Han bendecido guerras, inquisiciones, esclavitudes, masacres. Han sentado reyes, derrocado imperios, dictado normas sexuales, definido lo que es pecado, lo que es virtud, lo que es verdad. Spinoza lo vio con claridad radical: la religión ha servido muchas veces como herramienta del poder político, no como fuente de iluminación espiritual. Los profetas fueron reemplazados por burócratas del alma. Los buscadores del ser se convirtieron en guardianes de la ortodoxia. Y los templos se transformaron en fortalezas de vigilancia moral. La alianza entre religión y política ha sido históricamente una de las más duraderas y tóxicas. Porque ambas comparten un mismo objetivo: controlar al individuo desde dentro, no solo mediante leyes, sino mediante creencias. No basta con que obedezcas por miedo al castigo civil, debes obedecer por miedo a perder tu alma. Debes internalizar la vigilancia. Debes convertirte en tu propio carcelero. Y cuando alguien cuestiona esa estructura, cuando un pensamiento libre intenta romper el yugo, el castigo no tarda en llegar: excomunión, ostracismo, herejía, infierno. Spinoza mismo fue víctima de ello. Expulsado, maldito, silenciado por atreverse a pensar fuera del molde. Y sin embargo, fue en ese exilio espiritual donde alcanzó la libertad más profunda. Spinoza, la religión como herramienta política.
Spinoza fue un mártir sin altar. Un hereje por compasión. Un amante de Dios, expulsado por los guardianes de Dios. Su filosofía no busca destruir la espiritualidad, sino arrancarla del secuestro institucional al que ha sido sometida. Él distingue con claridad entre la religión auténtica, como búsqueda de sabiduría, justicia, paz interior, y la religión institucionalizada, que no busca otra cosa que poder, obediencia y perpetuación. Para Spinoza, la religión verdadera no necesita dogmas, ni amenazas, ni jerarquías. Solo necesita un alma que desee comprender. Que ame la verdad. Que busque la alegría racional, la paz del alma, la armonía con la naturaleza. Todo lo demás es accesorio. Y, en muchos casos, corrupción. En su tratado teológico-político, Spinoza desmantela con precisión quirúrgica el uso político de la religión. Denuncia cómo los textos sagrados han sido interpretados y reinterpretados para justificar el dominio, para proteger a las élites, para infundir miedo en lugar de sabiduría. Y en ese gesto audaz, nos ofrece una alternativa, una espiritualidad sin miedo, una religión sin superstición, una fe sin dogmas. El despertar del miedo a la libertad. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿qué queda cuando el miedo se disuelve? ¿Qué nos sostiene si dejamos de creer en el infierno y el paraíso, en los dogmas y las amenazas? ¿Nos quedamos en el vacío? No. Nos quedamos con la vida desnuda, cruda, maravillosa, absurda y sagrada en sí misma. Nos quedamos con la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. Con el coraje de actuar sin la garantía de una recompensa eterna. Con el desafío de encontrar sentido sin atajos, sin supersticiones, sin castigos cósmicos. Ese salto, de la religión del miedo a la ética de la razón, es el salto más difícil. Porque el miedo ofrece seguridad, estructura, pertenencia. Pero la libertad ofrece dignidad. Y esa dignidad es más valiosa que cualquier promesa de cielo. Spinoza no quería destruir la fe. Quería liberarla. Quería que dejara de ser una cadena para convertirse en un canto. Que dejara de ser instrumento del poder para convertirse en vehículo de sabiduría. Quería una humanidad valiente, pensante, vibrante, libre. Y en esa visión radical, desafiante, profunda hasta los cimientos del alma humana, nos invitó a mirar de frente al miedo, atravesarlo y al otro lado encontrar la única divinidad verdadera, la libertad. Milagros o manipulación. Spinoza contra lo sobrenatural. Hay ideas que, al ser enfrentadas, rugen desde las entrañas de la tradición. Ideas protegidas por siglos de fe, por el miedo colectivo y por la pereza del pensamiento. De todas ellas, quizás ninguna levanta tanta resistencia emocional como esta: los milagros no existen. No son prodigios divinos, no son señales celestiales, no son interrupciones benévolas del destino. Son ilusiones. Errores de juicio. Y, en no pocos casos, manipulaciones conscientes para sostener estructuras de poder. Baruch Spinoza, filósofo de la lucidez más incómoda, lo dijo sin ambigüedades: un milagro no es una demostración del poder de Dios, sino una negación de su perfección. Porque si el mundo fue creado con leyes justas, sabias y coherentes, ¿por qué habría Dios de romperlas? ¿Qué clase de divinidad crea un orden para después violarlo? ¿Qué sentido tiene un universo que requiere ser constantemente corregido por excepciones arbitrarias? Spinoza no niega lo divino. Lo eleva. Y por eso, rechaza absolutamente los milagros, no por una ceguera ante lo asombroso, sino por un compromiso radical con una visión más sublime del orden natural. En sus palabras, nada sucede en la naturaleza que contradiga su orden eterno e inmutable. Este rechazo es mucho más que un desacuerdo teológico. Es una revolución metafísica, una sublevación contra el delirio religioso, una declaración de independencia de la razón frente al dominio del misterio artificial. En su núcleo, es una defensa de la dignidad del pensamiento humano y del respeto profundo por la coherencia de la realidad. El milagro como ruptura, la ofensa a la divinidad. En las religiones tradicionales, los milagros son signos de intervención divina, señales de que Dios interrumpe el flujo de lo natural para manifestar su voluntad. Son, supuestamente, pruebas de su poder. Pero si observamos con detenimiento, esta concepción plantea una paradoja perturbadora,
Un Dios que necesita romper sus propias leyes para afirmarse, es un Dios débil, inseguro, improvisador. Spinoza eleva la crítica a un plano más radical. Quien cree en los milagros, cree en un Dios caprichoso. Porque si Dios es perfecto, entonces su creación también lo es. Y si la creación es perfecta, no necesita ajustes, no requiere excepciones, no permite fisuras. Un milagro, por tanto, no sería una prueba de la existencia de Dios, sino una evidencia de que la creación está defectuosa. Y eso es inconcebible en una filosofía que entiende a Dios como la totalidad infinita de la naturaleza misma. Aquí no hay espacio para los portentos religiosos, para las curaciones inexplicables, para las visiones místicas, para las apariciones celestiales. No porque no puedan ocurrir fenómenos sorprendentes, sino porque todo fenómeno ocurre dentro del orden natural, aunque aún no comprendamos sus causas. El asombro no es prueba de lo sobrenatural. Es prueba de los límites actuales de nuestro entendimiento. El milagro como propaganda, el refuerzo de la fe ciega. Pero más allá del debate ontológico, hay una dimensión aún más oscura y polémica en la crítica espinosista. Los milagros no solo son imposibles, sino que son usados como instrumentos de manipulación emocional y política. Su función no es elevar el alma, sino doblegar la razón. No es expandir la conciencia, sino limitarla. Durante siglos, los supuestos milagros han servido para consolidar el poder de líderes religiosos, canonizar figuras de autoridad, justificar conquistas, reforzar dogmas. La estatua que llora sangre, el cuerpo incorrupto, el santo que levita, la curación que la medicina no explica. Todos estos relatos, cuando no son fraudes deliberados, son narrativas construidas sobre la sugestión, el fanatismo y el hambre desesperada de esperanza. Spinoza desenmascara este mecanismo con una frialdad quirúrgica. No por desprecio al sentimiento religioso, sino porque sabe que la verdad se degrada cuando se supedita al espectáculo. Sabe que las masas, movidas por el miedo y la ignorancia, buscan lo milagroso como un alivio, no como una verdad. Y quienes controlan la interpretación de los milagros, controlan a las masas. El milagro, entonces, no es un fenómeno objetivo. Es una herramienta retórica, un argumento de autoridad disfrazado de intervención divina. Es una forma de cerrar el pensamiento crítico con la frase, lo dijo Dios, lo demostró el milagro, se acabó el debate. Y así, la fe deja de ser una búsqueda y se convierte en una rendición. La espiritualidad se degrada en superstición. Y la verdad se esconde bajo el ruido del fervor. La razón como única vía, la dignidad de comprender. Frente a este escenario, Spinoza no ofrece consuelo fácil. No nos promete que todo tenga una explicación inmediata. No nos dice que la razón pueda eliminar el dolor o responder cada pregunta. Pero sí afirma, con fuerza casi mística, que la razón es nuestra única brújula digna, nuestra única luz no manipulable, nuestra única defensa contra el engaño. Comprender es, para él, una forma de redención. No en un sentido espiritualista, sino ontológico. Cuando entendemos una causa, nos liberamos de la superstición que antes nos esclavizaba. Cuando descubrimos las leyes que rigen el mundo, dejamos de temer a sus sombras. Cuando vemos que todo lo que ocurre lo hace por necesidad natural, sin arbitrariedad divina, recuperamos el control sobre nuestra vida. La razón no es fría. Es feroz. Es apasionada. Es radical. Porque no se somete a mitos ni a jerarquías. No se arrodilla ante el misterio. Lo atraviesa. Lo descompone. Lo entiende. Y en ese acto de comprensión, el alma humana se eleva más allá de cualquier espectáculo milagroso. Spinoza no niega lo sagrado. Al contrario, lo traslada. Lo desplaza del cielo hacia la mente humana. Lo arranca del relato religioso para situarlo en el impulso por conocer, por amar con claridad, por vivir según la necesidad de la naturaleza y no según el capricho de los dogmas. El alma que se emancipa, una nueva espiritualidad. ¿Qué ocurre cuando dejamos de creer en los milagros? ¿Nos sumimos en la desesperanza? ¿Nos convertimos en cínicos? ¿Nos volvemos fríos, matemáticos, incapaces de asombro? No. Lo que ocurre es una transformación radical. Un nacimiento nuevo. Un renacimiento sin bautismo. Ocurre que el alma, liberada del chantaje de lo sobrenatural,
empieza a ver con nuevos ojos. Ya no espera que lo salve una intervención mágica. Ya no reza por un evento que interrumpa el dolor. Ya no suspende su razón ante lo inexplicable. El alma emancipada actúa. Piensa. Comprende. Construye. Sufre, pero no se entrega. Ama, pero no cede su juicio. Cree, pero no a ciegas. Spinoza inaugura una espiritualidad sin milagros. Una espiritualidad que no se basa en apariciones, en portentos ni en violaciones del orden natural. Se basa en la reverencia ante la naturaleza misma, ante su necesidad, su armonía, su belleza despiadada y perfecta. En la ética como forma de conexión. En la comprensión como forma de salvación. Final, el fin del milagro, el inicio de la libertad. Este capítulo no termina con una moraleja. Termina con un desafío. Porque vivir sin milagros es vivir sin coartadas. Sin excusas. Sin cuentos para consolar la angustia. Es vivir con la frente en alto, mirando a la realidad tal como es, con toda su dureza y su gloria. Es aceptar que no vendrá un Dios a salvarnos de nuestras guerras, nuestras enfermedades, nuestra tristeza. Pero también es descubrir que somos nosotros quienes podemos salvarnos, cuando dejamos de esperar lo imposible y comenzamos a abrazar lo real. Spinoza nos enseña que no necesitamos milagros para experimentar lo sublime. La claridad de una idea verdadera es más luminosa que cualquier aparición. La alegría de actuar con virtud es más poderosa que cualquier curación repentina. La libertad de un pensamiento autónomo es más milagrosa que cualquier señal del cielo. Y así, en este rechazo absoluto a lo sobrenatural, no hay nihilismo. Hay afirmación. Hay fuego. Hay despertar. Porque cuando ya no dependemos de lo inexplicable, comienza lo verdaderamente extraordinario, la vida humana vivida con conciencia, dignidad y plenitud. Fe ciega contra razón libre. El enfrentamiento entre religión dogmática y pensamiento racional. La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de una lucha encarnizada por el derecho a pensar. Pensar sin temor, sin cadenas, sin castigos. Pensar sin pedir permiso. Pensar aunque duela, aunque moleste, aunque sacuda los cimientos de lo sagrado. En esa batalla silenciosa y sangrienta, en ese campo de tensión donde las almas se desgarran entre obedecer y despertar, se alza uno de los conflictos más profundos y persistentes, la fe ciega contra la razón libre. Este no es un debate académico. Es un campo de guerra existencial. No es un simple diálogo entre perspectivas. Es una confrontación entre dos maneras de estar en el mundo, una basada en el temor, la obediencia y la sumisión, la otra, en la libertad, la lucidez y la dignidad del pensamiento. Y en ese campo de batalla, Baruch Spinoza se erige como un combatiente solitario y sereno, un guerrero del intelecto que desafió a los dogmas con la única arma verdaderamente invencible, la razón. Fe ciega, la cárcel dorada del alma. La fe ciega no es simplemente creer en lo invisible. Es creer sin cuestionar. Es cerrar los ojos ante las contradicciones, es aceptar el absurdo como virtud, es reprimir las preguntas como si fueran enfermedades del alma. Es vivir anestesiado por el dogma, acariciado por promesas de recompensa eterna, condicionado por amenazas de castigo divino. La fe ciega no exige entendimiento. Exige sumisión. No quiere que comprendas, sino que repitas. No quiere almas libres, sino cuerpos dóciles. No quiere ciudadanos pensantes, sino creyentes obedientes. En su forma más radical, la fe ciega es una dictadura del espíritu. Y lo más aterrador es que no se impone solo con violencia externa. Se infiltra en la intimidad del sujeto, lo coloniza desde adentro, le hace desconfiar de su propia razón. La persona deja de pensar por miedo a dudar. Se convence de que dudar es traicionar a Dios, que preguntar es abrir las puertas del infierno, que usar la razón es caminar hacia la perdición. Así se construye la prisión perfecta, una cárcel donde los barrotes no son de hierro, sino de miedo. Una esclavitud que se disfraza de salvación. Spinoza, la razón como ética, la libertad como virtud. Spinoza irrumpe en esta escena como un acto de rebelión radical. Un hombre que se atreve a decir lo impensable, que Dios no habla por profetas arbitrarios, sino por las leyes del universo. Que la fe no puede ser ciega,
porque el verdadero amor a Dios solo puede nacer del entendimiento. Que la ética no se basa en el castigo ni en la recompensa, sino en la necesidad interior de actuar en armonía con la razón. Para Spinoza, el pensamiento libre no es solo un derecho, es una necesidad ontológica. Es el fundamento de la vida virtuosa. No hay virtud sin libertad, y no hay libertad sin pensamiento. Por eso, para él, la mayor perversión del poder religioso ha sido inculcar la idea de que la virtud se logra por temor. En su obra Ética, Spinoza traza una de las declaraciones más poderosas de emancipación intelectual. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría consiste en meditar, no sobre la muerte, sino sobre la vida. Esta frase, sencilla en apariencia, es una bomba filosófica. Porque quien vive bajo el dogma religioso vive temiendo la condenación eterna. Vive midiendo cada acción bajo el peso del castigo o del premio. Vive obsesionado con la muerte. Vive encadenado a una moral externa, impuesta, inauténtica. Pero Spinoza propone otro camino. Una ética sin infierno. Una moral sin miedo. Una espiritualidad sin superstición. Una vida guiada por la razón, donde la virtud no es obediencia, sino comprensión. Donde el bien no se impone desde afuera, sino que brota desde la claridad interior. Donde el alma no se salva por fe, sino por entendimiento. La virtud como alegría activa. ¿Y qué es entonces la virtud? Para Spinoza, no es sacrificio, ni culpa, ni penitencia. Es potencia. Es acción lúcida. Es alegría activa. La verdadera virtud no consiste en reprimir los deseos, sino en comprenderlos y transformarlos desde la razón. La virtud no es negación de la vida, sino afirmación consciente de sus posibilidades más plenas. No es someterse a un código moral heredado, sino vivir conforme a la naturaleza esencial de uno mismo, la capacidad de pensar, de amar con claridad, de actuar con sentido. Esta idea, tan simple y tan revolucionaria, destroza la base de las religiones dogmáticas. Porque si la virtud no necesita de castigo ni de cielo para sostenerse, entonces el poder moral de la Iglesia se derrumba. Si el ser humano puede vivir éticamente por su propia comprensión, ¿para qué necesita templos? ¿Para qué sacerdotes? ¿Para qué liturgias? La ética racional de Spinoza rompe el vínculo entre religión y moral. Y esa ruptura es una de las revoluciones más radicales de la historia del pensamiento. La libertad de pensamiento, una conquista dolorosa. Pero este camino no es cómodo. Pensar libremente es un acto de coraje. Requiere soportar el vacío, la incertidumbre, el vértigo de no tener una autoridad externa que dicte el bien y el mal. Requiere mirar el caos del mundo sin promesas celestiales que lo ordenen. Requiere cargar con la responsabilidad de cada decisión sin culpar al diablo, sin esperar señales divinas, sin justificar el mal con mitos. Spinoza lo sabía. Y lo pagó con el exilio, con la excomunión, con el silencio de sus contemporáneos. Fue desterrado de su comunidad por pensar con demasiada claridad. Por atreverse a amar a Dios de una manera que no dependía de libros sagrados. Por escribir que el mayor pecado no es desobedecer a los sacerdotes, sino renunciar a la razón. Hoy, siglos después, su voz sigue resonando como un trueno en medio del conformismo intelectual. Nos dice, no es el entendimiento el que se somete a la fe, sino la fe la que debe someterse al entendimiento. Esa frase es dinamita en el corazón de cualquier estructura religiosa que base su poder en la ignorancia. La afirmación radical de la vida. En última instancia, esta lucha entre fe ciega y razón libre no es solo una disputa teórica. Es una batalla por el sentido de la existencia. La fe ciega vive postergando la vida. Promete otro mundo. Desprecia este. Insta a sufrir hoy para gozar mañana. A morir para vivir. A negar el cuerpo, la pasión, la inteligencia. Es un elogio de la sumisión, una preparación para el más allá. La razón libre, en cambio, es un sí rotundo a la vida. A esta vida. A la única que conocemos. No como una celebración ingenua del placer, sino como una búsqueda apasionada de verdad, de coherencia, de plenitud. Una vida vivida con los ojos abiertos, con el alma encendida, con el pensamiento afilado. Spinoza no nos ofrece un paraíso post-mortem.
nos ofrece algo más difícil, pero infinitamente más valioso, la posibilidad de construir una existencia libre, virtuosa y alegre en este mundo, aquí y ahora. Epílogo: el alma que se libera del miedo. Cuando la razón vence al dogma, no hay humo, no hay milagro, no hay trompetas del cielo. Lo que ocurre es más sutil y más profundo, el alma respira por primera vez. Mira el mundo sin filtros, sin amenazas, sin fantasías impuestas. Siente el vértigo de su libertad, la grandeza de su dignidad, la maravilla de ser finita, sí, pero lúcida. Ese es el verdadero milagro, no que el agua se convierta en vino, sino que el miedo se convierta en pensamiento. No que los muertos resuciten, sino que los vivos despierten. No que se escuche una voz desde el cielo, sino que la mente humana descubra su capacidad para comprender, para amar sin superstición, para vivir sin servidumbre. Fe ciega o razón libre. No es solo una elección intelectual. Es una decisión de vida. Una batalla silenciosa en el corazón de cada ser humano. Una lucha que, cuando se gana, abre las puertas no del cielo, sino de la libertad más profunda, la de ser plenamente humano. El legado del hereje iluminado. Cómo sus ideas cambiaron el mundo. Hay figuras en la historia que no caben en su tiempo. Que arden con una intensidad imposible de contener en el marco de su siglo. Que incomodan tanto a los vivos que solo pueden ser abrazadas por los muertos. Baruch Spinoza fue uno de ellos. No solo por lo que pensó, sino por cómo lo pensó. Por la forma en que encarnó, con una coherencia casi sobrehumana, una visión del mundo que desmantelaba los cimientos de lo sagrado, no para hundirnos en el nihilismo, sino para mostrarnos la posibilidad de una vida iluminada por la razón, la ética y la libertad interior. Fue hereje para su tiempo. Y sin embargo, fue más religioso que muchos teólogos. Fue excomulgado por su comunidad, y sin embargo, fue uno de los primeros verdaderos profetas de una espiritualidad sin superstición, de una fe sin dogmas, de una vida plena sin cielos prometidos. Su legado no es solo intelectual. Es visceral, existencial, radical. Su pensamiento cambió el mundo no desde los altares ni desde los tronos, sino desde el silencio de una habitación iluminada por una lámpara de aceite y por la llama inextinguible de una mente libre. Spinoza, padre incómodo de la Ilustración. Mucho antes de que la Ilustración fuera una bandera, Spinoza ya la había vivido en carne propia. No como una moda cultural ni como un movimiento ideológico, sino como una revolución interior. Antes que Voltaire proclamara el derecho a ridiculizar a los tiranos con ironía, Spinoza ya había desmantelado los fundamentos mismos de la tiranía más antigua y profunda, la de un Dios impuesto, celoso, controlador, utilizado por los poderosos como instrumento de dominación. Spinoza no atacó la religión, atacó su uso corrupto. No negó a Dios, lo redefinió hasta hacerlo irreconocible para las instituciones. No proclamó el ateísmo, proclamó una visión de la divinidad como naturaleza infinita, inmanente, racional, liberadora. En sus palabras, Deus ibe natura, Dios o la naturaleza. Con ello, aniquiló al Dios tribal, parcial, antropomórfico, y lo reemplazó por una totalidad eterna donde todo está interconectado. No se trata de rezar a una figura externa, sino de comprender el orden del universo y vivir en armonía con él. Esta idea, terrible, hermosa, disruptiva, es la chispa inicial que enciende el fuego de la modernidad. Cuando Kant construye su ética autónoma, cuando Hume pone en duda los milagros, cuando Diderot compone la enciclopedia, Spinoza ya había plantado la semilla. Sin él, la Ilustración sería solo una crítica política. Con él, se convierte en una transformación espiritual. Voltaire, Nietzsche, Einstein, hijos heréticos del herético. Voltaire, el mordaz y brillante escritor francés, que no tenía miedo de desafiar a los fanáticos con su pluma afilada, se inclinó ante Spinoza como quien reconoce a un maestro secreto. Aunque no lo citó abiertamente con frecuencia, la censura seguía acechando, su defensa de la tolerancia, su crítica a los milagros, su rechazo a las religiones organizadas como estructuras de poder opresivo, beben directamente del pensamiento spinozista. El propio Voltaire escribió: "No me gusta mucho Spinoza, pero creo que fue el más lógico de todos los filósofos".
Una frase que esconde respeto, admiración, y también el miedo reverente de quien ve en otro una inteligencia capaz de desnudar todos los ídolos. Nietzsche, por su parte, lo sintió como un espíritu afín. Aunque se opuso a su racionalismo, admiraba su valentía, su radicalidad ontológica, su negación de un Dios moralizante. Ambos compartían una intuición devastadora, que la moral tradicional es un artificio de los débiles, que la vida no necesita un más allá para justificar su intensidad. Nietzsche escribió: Spinoza es mi precursor, él fue uno de los más grandes que supo cómo decir no. Y ese no de Spinoza, al miedo, al dogma, a la sumisión, fue también el sí más profundo a la vida, la potencia, la verdad. Albert Einstein, el genio del siglo XX, decía abiertamente: creo en el Dios de Spinoza. No en el Dios que escucha plegarias o castiga pecados, sino en el Dios que se revela en la armonía de las leyes universales, en la belleza de la física, en la coherencia de las matemáticas, en la humildad de quien contempla lo infinito sin pedir privilegios. Einstein veía en Spinoza no a un filósofo del pasado, sino a un visionario cuya espiritualidad racional era compatible con la ciencia, con la maravilla, con el asombro que no necesita milagros. ¿El Dios inventado, aún somos sus prisioneros? Y sin embargo, siglos después, aún hay algo que duele. Algo que arde en el corazón de esta reflexión. Porque si Spinoza fue un precursor, si su pensamiento fue semilla y antorcha, ¿por qué seguimos tan encadenados al Dios inventado? Ese Dios sigue allí. En los gobiernos que juran por él mientras asesinan. En las iglesias que venden redención a cambio de obediencia. En los púlpitos que condenan el amor mientras encubren el abuso. En las familias que usan su nombre para castigar la diferencia. En los sistemas que repiten que sufrir es virtud y que preguntar es pecado. Ese Dios es útil. Porque no libera, controla. No ilumina, oscurece. No invita al pensamiento, lo reemplaza. Y por eso, sigue vigente. Porque el miedo es un negocio, y la libertad, una amenaza. Spinoza lo sabía. Y por eso no predicó una revolución ruidosa. Predicó una transformación silenciosa, personal, irrevocable. La revolución más profunda no es la que quema iglesias, sino la que enciende mentes. No la que niega por rabia, sino la que comprende por amor a la verdad. La pregunta final, entonces, no es si Dios existe. Ni siquiera si Spinoza tenía razón. La pregunta real es: ¿seguimos viviendo bajo el control de una idea que nos infantiliza, que nos separa de nuestra potencia, que nos impide vivir con plenitud? ¿Seguimos esperando la aprobación de un ser imaginario mientras dejamos morir nuestras verdaderas posibilidades? La respuesta está en cada uno. En cada instante en que renunciamos al pensamiento propio por miedo al castigo. En cada momento en que preferimos el consuelo de la superstición al vértigo de la libertad. En cada decisión donde negamos nuestra capacidad de comprender, de amar sin condiciones, de vivir sin amos. El legado viviente del hereje. Baruch Spinoza no murió en 1677. Sigue vivo en cada acto de pensamiento libre. En cada alma que rechaza el miedo como motor moral. En cada persona que elige la claridad en lugar del consuelo. En cada vida que se construye no por mandato externo, sino por comprensión interior. Su legado no es un sistema filosófico cerrado. Es una llama. Una invitación. Una provocación. No nos dice qué pensar. Nos dice que pensemos. No nos ofrece respuestas prefabricadas. Nos muestra cómo construir preguntas verdaderas. No nos promete la salvación. Nos entrega algo mucho más valioso, la dignidad de vivir como seres pensantes, finitos, pero plenos. El hereje iluminado no quiso fundar una iglesia. Ni dejar discípulos ciegos. Solo quiso ser una chispa. Y cuando esa chispa cae en el alma adecuada, puede incendiar siglos enteros de oscuridad. Ese es el poder de Spinoza. Y esa es nuestra responsabilidad. No repetirlo. Superarlo. Vivirlo. Transformarlo. Y, sobre todo, encarnar la más difícil de las verdades, que la libertad no se hereda. Se conquista. Y se piensa. Cada día. Contra todo.
incluso, y especialmente, contra Dios. Reflexión profunda: el precio de vivir dormidos. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas cree estar despierta, cuando en realidad apenas ha abierto los ojos. Respiramos, caminamos, trabajamos, amamos, odiamos, pero todo lo hacemos dentro de un sistema de automatismos que nos ha sido impuesto desde antes de nacer. Nos enseñan a obedecer sin cuestionar, a creer sin comprender, a temer sin haber explorado la raíz de nuestros miedos. Llamamos vida a esta coreografía de hábitos muertos, de decisiones dictadas por el miedo y no por la libertad. Y lo más trágico es que lo aceptamos. Como ovejas que ya no necesitan pastor, porque han interiorizado la jaula. Nos dicen qué desear. Nos dicen qué temer. Nos dicen cómo vivir, cómo morir, cómo amar, cómo odiar. Y nosotros agradecemos la guía, porque pensar por cuenta propia duele. Porque elegir conscientemente implica hacerse responsable. Porque cargar con el peso de la libertad exige un tipo de valentía que muchos prefieren nunca conocer. Es más fácil vivir bajo instrucciones. Es más cómodo seguir una moral prefabricada, una identidad impuesta, una historia ya escrita por otros. Pero aquí está la verdad: vivir así es no vivir. Es existir en una especie de coma moral, donde todo lo esencial permanece sin tocar, sin explorar, sin transformar. Nos convertimos en máquinas sofisticadas, altamente funcionales, pero espiritualmente vacías. Creemos que el éxito es tener más. Que la felicidad es consumir más. Que el sentido de la vida se compra, se alcanza, se encuentra en las promesas que otros nos venden: la pareja perfecta, la religión correcta, el trabajo soñado, el cuerpo ideal. Y en el fondo, lo sabemos. Sentimos el vacío, lo llevamos como una sombra silenciosa. Nos invade en las noches cuando no hay más ruido. Nos carcome en los momentos de pausa, cuando el alma intenta hablarnos. Pero no escuchamos. Encendemos la televisión, la música, el teléfono. Nos llenamos de distracciones, de ruido, de estímulos. Hacemos cualquier cosa con tal de no mirar dentro. Porque mirar dentro da miedo. ¿Y qué hay dentro? Dentro están todas las heridas no sanadas. Todas las preguntas no formuladas. Todas las verdades enterradas bajo capas de conveniencia y cobardía. Allí está la infancia rota. El adulto fingido. El amor nunca explorado. La rabia disfrazada de fe. La sumisión decorada como humildad. Allí está el potencial incinerado por años de obediencia. Allí está lo que podrías haber sido, si hubieras tenido el coraje de ser tú mismo y no lo que te dijeron que debías ser. Nadie nos enseña a pensar. Nos enseñan a repetir. Nos premian por memorizar, no por comprender. Nos castigan por cuestionar, por sentir demasiado, por hablar demasiado claro. Desde niños se nos entrena para encajar, no para ser auténticos. Y así crecemos, amputados de nosotros mismos, llenos de máscaras, buscando amor en lugares donde solo hay condicionamientos. Crecemos convencidos de que tenemos que ganarnos el derecho a existir, a sentirnos valiosos, a ser amados. Y así, sin darnos cuenta, vendemos el alma por una medalla vacía. El sistema te quiere dócil, útil y silencioso. Quiere que seas productivo, no consciente. Quiere que trabajes, compres, sigas órdenes, votes cada 4 años y no molestes. Que busques la salvación en religiones que te enseñan que naciste sucio, culpable, necesitado de perdón. Que esperes justicia en un cielo lejano, mientras aquí aceptas la injusticia cotidiana. Que creas que sufrir es noble, que obedecer es virtud, que vivir con miedo es ser responsable. Pero todo esto es una mentira. Una enorme mentira que se perpetúa porque da miedo mirar la verdad de frente. Da miedo admitir que hemos vivido dormidos. Que fuimos cómplices de nuestra propia cárcel. Que muchas de las decisiones más importantes de nuestra vida no fueron nuestras, sino de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros líderes, nuestras iglesias. Da miedo asumir que la libertad no se hereda, se conquista. A golpes de dolor, de sinceridad, de rebeldía. Y sin embargo, no hay otro camino. Porque quien no se atreve a romper el molde, a salir del rebaño, a traicionar las expectativas ajenas, vive como un cadáver que aún respira.
Hay que elegir. Cada día. Entre la comodidad del engaño o la crudeza de la verdad. Entre ser lo que esperan de ti o descubrir lo que realmente eres. Entre seguir dormido o despertar, aunque duela. Especialmente porque duele. Despertar no es iluminarse de la noche a la mañana. Es comenzar a ver las grietas. Es atreverse a preguntar, ¿y si todo lo que creo no es más que una repetición? Es aceptar que quizás la religión que me prometió amor solo me dio culpa. Que la familia que decía protegerme me enseñó a callar mi voz. Que el sistema que me premia por obedecer me impide vivir con autenticidad. Es atreverse a destruir para reconstruir. Sí, es más fácil seguir dormido. Pero no es más digno. No es más humano. No es más verdadero. Y al final, solo hay una verdadera tragedia en esta vida: no haber vivido de verdad. No haber amado con el corazón abierto. No haber pensado con la mente libre. No haber sentido con toda la intensidad posible. No haber dejado huella porque nos pasamos la vida imitando. No haber sido nosotros mismos, sino una mala copia de lo que otros esperaban. La muerte llegará igual. Pero que al menos, cuando llegue, nos encuentre vivos. No perfectos. No salvados. No aplaudidos. Pero sí despiertos. Lúcidos. Libres. Con cicatrices, con errores, con locuras. Pero con el alma intacta. La vida no nos debe nada. No está para complacernos. No vino a hacernos felices. Pero nos ofrece una única oportunidad, la de ser radicalmente auténticos. Lo demás, el éxito, la fama, la aceptación, son espejismos. Solo hay una verdadera revolución, la que ocurre cuando dejas de temer ser quien eres. Que cada quien decida si quiere seguir dormido. Pero que nunca diga que nadie le habló de esta posibilidad. La de vivir despierto, sin miedo, sin máscaras, sin cadenas. La de recuperar el alma perdida. La de encarnar, al fin, una vida verdaderamente humana. El engaño de la conformidad. ¿Y si te dijera que la vida que estás viviendo no es realmente tuya? Que tus ideas, tus creencias, tus miedos, tus metas, fueron sembradas en ti como semillas ajenas, cultivadas por manos invisibles que jamás te preguntaron si querías ese destino? ¿Y si te dijera que la rutina que defiendes, el trabajo que odias pero toleras, la religión que repites sin comprender, los sueños que persigues con la lengua afuera, no son más que el reflejo de una maquinaria gigantesca que necesita que obedezcas para funcionar? La mayoría de las personas no vive, cumple funciones. Como engranes, giran y giran sin saber por qué, para quién, hasta cuándo. Aceptan como normal una existencia desprovista de profundidad, de cuestionamiento, de rebelión interior. Se levantan, van al trabajo, sonríen cuando deben, se tragan el orgullo, siguen las reglas, sufren en silencio, envejecen y mueren sin haber sido libres un solo día. Llaman a esto madurar. Llaman sabio al que se resigna. Llaman equilibrado al que ya no se atreve a soñar. Te dicen que pensar mucho te enloquece, que sentir demasiado te debilita, que cuestionar lo sagrado te condena. Te educan para que nunca, jamás, pongas en duda el orden establecido. Porque si tú despiertas, otros pueden despertar contigo. Y eso es peligroso. Pero tú lo sabes. Aunque lo niegues. Aunque lo escondas. Lo sientes en lo más hondo, algo no está bien. Esa náusea existencial. Esa tristeza sin nombre. Esa sensación de estar lejos de ti mismo, como si habitara tu cuerpo a alguien más. Como si llevaras años viviendo una historia escrita por otra persona, leyendo un guión que no entiendes del todo pero que sigues interpretando para no decepcionar. ¿A quién temes decepcionar? ¿A tus padres? ¿A la sociedad? ¿A tu iglesia? ¿A tu pareja? ¿A Dios? ¿A esa voz interior que te repite desde niño que no vales lo suficiente si no encajas, si no triunfas, si no te comportas? ¿En qué momento aprendiste que tu autenticidad era un problema que debías corregir? Mira alrededor. Vivimos rodeados de máscaras. Todos fingen. Todos actúan.
Todos juegan el papel que se espera de ellos para no ser juzgados. Porque ser uno mismo tiene un precio muy alto. Requiere soledad. Requiere perder amigos, familiares, privilegios. Requiere volverse incómodo. Ser señal de contradicción. Requiere dejar de pertenecer a ese rebaño cálido y adormecido donde nadie piensa pero todos se sienten acompañados. ¿Pero qué ganas cuando renuncias a ti por pertenecer? ¿Qué clase de paz puedes tener si sabes que esa versión de ti aceptada por los demás no es real? ¿Qué sentido tiene la vida si no puedes mirar al espejo y reconocerte? ¿Para qué sirve un éxito que te aleja de tu alma? El mundo no necesita más obedientes. No necesita más creyentes ciegos, trabajadores zombies, parejas por costumbre, ciudadanos domesticados. El mundo necesita gente despierta. Gente que incomode. Gente que dude, que piense, que arda, que rompa. Gente que no negocie su verdad. No te estoy hablando de rebeldía superficial. No se trata de gritar ni de ser diferente por moda. Se trata de desmantelar, desde las entrañas, cada capa de mentira que te han impuesto. Se trata de preguntarte, ¿quién sería yo si no tuviera miedo? ¿Qué haría si no esperara aprobación? ¿Qué amo de verdad y qué solo finjo amar? Esa es la verdadera revolución. La interna. La invisible. La que no necesita pancartas ni banderas, pero que cambia para siempre el rostro de una vida. Porque cuando una persona decide despertar, aunque sea una sola, se convierte en un faro. Ilumina lo que los demás no quieren ver. Irrita. Provoca. Desestabiliza. Y al hacerlo, les recuerda a todos que están dormidos. Pero no nos engañemos, despertar no es cómodo. Es perder. Perder seguridades, amistades, identidades. Es mirar con asco algunas de tus creencias más queridas. Es darte cuenta de que la religión que sigues pudo haber sido una cárcel disfrazada de cielo. Que la moral que defendías nació del miedo, no del amor. Que el sistema que alimentabas te estaba matando en cámara lenta. Y entonces llega el momento decisivo. El punto sin retorno. Cuando ya no puedes seguir fingiendo. Cuando sabes que si sigues como vas, morirás sin haber vivido. Allí, justo allí, nace la vida auténtica. No la perfecta. No la socialmente aceptada. Sino la tuya. Y sí, dolerá. Y sí, te quedarás solo muchas veces. Pero será una soledad luminosa. Una soledad fértil. Porque será la primera vez que estés contigo sin mentirte. Y con eso basta. No esperes a que la vida te derrumbe para despertar. No esperes el diagnóstico, el divorcio, la muerte de un ser querido, el colapso emocional. No esperes a que sea tarde. Porque el tiempo se va. Y cada día vivido en la mentira es un día que jamás volverá. Esta no es una invitación a destruirlo todo. Es una súplica para que dejes de destruirte a ti mismo por encajar en un mundo que te quiere pequeño. Ya basta. Es hora de rebelarte. No contra los demás. Contra tu propia cobardía. La libertad no se mendiga. Se arranca con las uñas. La verdad no se hereda. Se conquista. Y la vida no se sobrevive. Se habita con furia, con fuego, con presencia radical. Despierta. Antes de que te mueras sin haberte vivido. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.